Bueno, hemos tenido, como saben ustedes, Comisión Ejecutiva Federal, que se ha dedicado en su integridad a discutir este documento, que se llama Reactivar la economía para combatir el desempleo, que es un documento que, por supuesto, les vamos a dar a ustedes. Es verdad que al final de la rueda de prensa, porque estamos introduciendo los cambios que se han producido después del debate en la Comisión Ejecutiva Federal. Por tanto, está en este momento ultimándose la redacción. Trataremos de hacérselo llegar al final de esta rueda de prensa o, si no, a primerísima hora de la tarde, ¿no? ¿Qué destino tiene el documento? Bueno, pues es un documento con un conjunto de propuestas, como su nombre indica, para reactivar la economía y para combatir el desempleo. Una parte de estas propuestas las presentamos en una sesión de trabajo que tuvimos el domingo pasado, ayer no, hace 8 días, y fueron objeto de parte del debate que hice el miércoles en el Parlamento. Hay otras más, verán ustedes que el documento es considerablemente más grande y además en su parte final incluye una propuesta de pacto de Estado en línea con lo que dije en el Parlamento justamente en la réplica al presidente del Gobierno. Le dije, veo que usted no está por la labor de hacer un gran acuerdo, nosotros creemos que es importante que lo haya y por tanto me voy a permitir mandarle una propuesta a usted en relación con ese gran acuerdo que creemos que necesita nuestro país en materia de crecimiento, de empleo y de bienestar. Y, por tanto, la parte final del documento introduce ese planteamiento. ¿A quién va a ir dirigido el documento? Por supuesto a ustedes y a través de ustedes espero que a la opinión pública. Lo vamos a mandar esta misma tarde al presidente del Gobierno y se lo haremos llegar también a los grupos parlamentarios, a los agentes económicos y sociales, empezando por los sindicatos y los empresarios. También se lo haremos llegar a los parlamentos, a los gobiernos autonómicos, porque todos ellos están implicados en el acuerdo que pretendemos que se alcance en nuestro país. Al menos ese sería nuestro propósito. Por tanto, hay un envío que empezará esta misma tarde con el presidente del Gobierno, que lógicamente será el primero en recibirlo y que luego se extenderá al conjunto de las instituciones que entendemos tienen que formar parte de este acuerdo. ¿Y qué contiene el documento? Pues contiene, como les decía, y les explicaré brevemente, distintas medidas. Reiteraré ante ustedes algunas de las más significativas que me parece que merecen esa reiteración. Empezando por señalar dos cosas muy brevemente, que es el marco temporal en el que se produce el documento. O dicho de otra manera, ¿por qué se produce el documento? ¿Por qué lo hacemos ahora? Pues lo hacemos ahora porque hay una EPA terrible que dice que en España se han alcanzado 6 millones de desempleados, porque hay una falta evidente de reacción por parte del Gobierno, que dice no hay nada que cambiar, hay que perseverar en esta política que por sí sola nos sacará de la crisis, y porque hay un marco europeo de referencia distinto, que es algo que vengo repitiendo una y otra vez. Es verdad que en Europa poco a poco las cosas están cambiando y la política europea está cambiando, está girando y está introduciendo elementos que algunos pensamos que debería haber introducido hace mucho tiempo, pero en fin, más vale tarde que nunca. Por ejemplo, una flexibilidad en la senda de consolidación fiscal. A España le han dado 2 años más, a Francia le han dado 1 año más. Por ejemplo, la presencia en el discurso político del crecimiento y la apelación por parte del crecimiento, pues sin ir más lejos del presidente de la Comisión, del señor Barroso, del señor Van Rompuy, por supuesto del comisario Olli Rehn, y además distintas propuestas que empiezan a aparecer, algunas ya estaban desde junio del año pasado sobre crecimiento y otras nuevas las estamos conociendo estos días. En definitiva, Europa está girando, está cambiando, desde el ajuste hasta el ajuste más crecimiento y empleo. Y creemos que este cambio España lo tiene que aprovechar, por supuesto en Europa, pero también para cambiar algunas cosas aquí. Este es el sentido del documento. Una EPA desastrosa y un cambio en la política europea que nos permite cambiar la política española en dirección al crecimiento y al empleo. Y por eso le dije al presidente Rajoy en el debate, el gobierno de la derecha española, siguiendo las pautas de la derecha europea, ha abordado la crisis con 3 elementos: recortes a tutiplén, reformas unilaterales y bajada de salarios a los trabajadores. Esos son los 3 elementos básicos.
Los tres merecen correcciones. Los recortes hay que revisarlos, las reformas hay que pactarlas y la moderación salarial debe acompañarse de una moderación de beneficios y de precios para que todo el mundo contribuya a la salida de la crisis. Y además hay que poner encima de la mesa políticas de estímulo porque Europa las va a colocar, estímulo al crecimiento. Este sería el enfoque. Las tres líneas del Gobierno hay que cambiarlas y además hay que empezar a hablar de estímulos en nuestro país al crecimiento. Y con este marco, el documento toca 5 puntos que están en el resumen que les dimos a ustedes el domingo, con cinco grandes apartados. El primero es la consolidación fiscal, la senda de consolidación. En definitiva, ¿cuánto tiempo tiene España para ajustar su déficit? Y ahí introducimos la regla de oro, no le voy a insistir a ustedes, la conocen, se está discutiendo en Europa, se abrirá paso, que los gastos de I+D+I, de investigación y desarrollo, no cuenten en el déficit a efectos del 3% del déficit europeo, nos parece que es esencial para un país como España porque es parte de nuestra política de crecimiento, que las inversiones ligadas al crecimiento podamos hacerlas sin tener que pensar en el déficit, más allá de que hay que pagarlo, claro, pero en el déficit como regla nos parece fundamental y por tanto vamos a insistir en esta regla de oro y en la flexibilidad en esta senda de consolidación del déficit. En segundo lugar, el crédito, que es lo que falta en nuestra economía para crecer. Crédito sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, crédito que están pagando carísimo. En este momento están pagando el doble, el triple las pymes españolas que las alemanas. Y así no hay manera de competir, no hay forma de competir. Es más, están cerrando muchas empresas porque ni siquiera tienen circulante. Por tanto, el crédito de las pymes es nuestro gran problema. Y para ello entendemos que hay para abordar esta falta de crédito, entendemos que hay al menos 5 vías posibles. 5. Las 5 las recogemos en el documento. 5. Primero, que actúe el BCE y que el BCE garantice, a través de medidas que sugerimos en el documento, que su política monetaria se traslade a la economía real, que si pones un tipo del 0,5, pues al final las pymes no paguen un tipo del 8,5. En definitiva, que haya un equilibrio o que haya una traslación de lo que quiere el Banco Central a lo que sucede en la economía real. Y es el Banco Central el que más puede hacer por nuestras pymes. Y tenemos algunas medidas que sabemos que están encima de la mesa que creemos que el Gobierno español tiene que apoyar. Segundo, Banco Europeo de Inversiones. Está ahí desde hace un año, pero no acaba de arrancar. Y es verdad que el Banco Europeo de Inversiones puede dar crédito a nuestras pequeñas y medianas empresas y debería hacerlo cuanto antes. Tercero, el MEDE, que es una propuesta que ha suscitado alguna polémica y que yo estoy dispuesto a mantener con quien quiera mantenerla. Es evidente que o hacemos frente a las deudas de las empresas, de las pymes, y a los créditos de las pymes para acelerar el crecimiento, y hablamos de reestructurar las hipotecas de las familias, o sencillamente con las magnitudes del futuro que el propio Gobierno nos augura, es posible que tengamos que volver a recapitalizar los bancos. Y el problema es si lo hacemos ahora o lo hacemos dentro de un año. Y si lo hacemos ahora y evitamos la quiebra de las familias y de las empresas, o lo hacemos dentro de un año cuando ya hayan salido las familias de sus casas y las empresas hayan quebrado. Ese es el debate, y ese es un debate absolutamente racional desde el punto de vista económico. Hay una línea de crédito, propia expresión del presidente del Gobierno, que nosotros creemos que se debe utilizar. Y, por tanto, es la tercera fórmula. Banco Central, Banco Europeo de Inversiones, MEDE, y luego hay 2 más caseras, si me permiten la expresión. Una es el ICO, que tiene fórmulas, el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, y otra es nuestros bancos, iba a decir nacionalizados, pero no es una buena palabra, los bancos españoles que reciben crédito del MEDE, que en este momento es crédito que pagamos todos, porque está en la deuda pública. A estos bancos se les puede exigir, como han hecho otros países, véase Gran Bretaña, que hagan un esfuerzo para pequeñas y medianas empresas. Por tanto, 5 propuestas o 5 vías para que se resuelva el principal problema de la economía española, que es que las pequeñas y medianas empresas y los emprendedores no tienen crédito para empezar, a veces para continuar, no tienen ni siquiera circulante para poder pagar a fin de mes. Tercer elemento, creación de empleo. Y aquí saben ustedes que hemos hablado lo hemos llamado moratoria, es en realidad una fórmula que volvemos a insistir en el documento, que vamos a explorar con sindicatos y empresarios. Nosotros creemos que es una buena fórmula, que ha dado resultado en otros países y que vamos a defender porque es equilibrada.
y permite que las empresas que tienen problemas no echen a los trabajadores y hagan un pequeño esfuerzo, el Estado haga un esfuerzo y los trabajadores hagan un esfuerzo. Mantener empleo. Verán, cuando estamos en este momento asistiendo a pérdida de empleo en sectores industriales maduros, donde cuesta muchísimo ser competitivo, donde cuesta mucho formar trabajadores, este tipo de mecanismos para evitar el despido son fundamentales. Por tanto, vamos a insistir en eso, como en las medidas de empleo juvenil. Recordé el domingo, lo hice el miércoles, que el BEI puede trabajar en el plan de empleo juvenil. Y dije que creía que había que hacer un plan de empleo juvenil en Europa con cargo al Banco Europeo de Inversiones. Creo que incluso llegué a decir en algún momento, no sé si en el Congreso de los Diputados, que esta medida se estaba discutiendo. Y vuelvo a reiterarla. Acaba de salir un teletipo que dice que Alemania y Francia están estudiando la misma medida. Y hablan incluso de 60.000 millones de euros. Lo digo por si alguien... Esta no la habían calificado de ocurrencia, pero estoy seguro de porque no se habían dado cuenta. Si lo hubieran mirado, hubieran dicho, otra ocurrencia. Pues ven, estas ocurrencias de los socialistas parece que tienen una cierta acogida. Y por tanto volvemos a reiterar aquí, como hicimos el domingo y el miércoles en el Parlamento, que sí, que Europa puede hacer mucho más por el empleo de los jóvenes. Esto lo he dicho unas 100 veces. Y que, entre otras cosas, puede tener créditos BEI para facilitar este empleo. Y que hoy parece que Alemania y Francia caminan en esa dirección. El Gobierno español ya podía haberse sumado a esta propuesta porque se la hemos dicho unas cuantas decenas de veces en el Parlamento y fuera del Parlamento. Está aquí en nuestro plan. Como creemos que tiene que haber un Erasmus para la formación profesional, también lo hemos dicho muchas veces, creemos que debe haberlo. Les estoy señalando algunas medidas sobre empleo de jóvenes que me parecen fundamentales. Por tanto, en empleo, impedir que haya despidos, empleo de los jóvenes, créditos para las empresas que hagan el nuevo empleo y luego una medida muy fácil de entender, que es que el que tenga un puesto de trabajo nuevo tenga el 100% de bonificación de la seguridad social, que creo que es una propuesta que se han hecho en otros países con éxito y que deberíamos explorar. Hablamos también en nuestra medida de exclusión, en nuestro papel, de exclusión y de pobreza. Sobre esto no voy a reiterar lo que ya saben ustedes, como hablamos también de crecimiento. Y para hablar de crecimiento y de modelo de crecimiento voy a reiterar ante ustedes 4 cosas que me parecen fundamentales. 1, la exportación. No se puede hablar todo el día de exportación si no se facilita la exportación a nuestras empresas, y esto en España está muy lejos de ser una realidad. 2, la I+D+I. Verán, solo pondré un ejemplo. El Gobierno, en su Plan Nacional de Reformas, renuncia al objetivo de alcanzar en el año 2020 el 3% del Producto Interior Bruto dedicado a I+D+I. Esto nos parece un dislate. Nos parece que es renunciar directamente al futuro y, por tanto, hay que recuperar ese objetivo y así lo proponemos. Tercero, la industria. La gran olvidada del Gobierno español, la política industrial, en sectores maduros y en otros emergentes que tienen gran capacidad para crecer, para exportar y, por tanto, para crear empleo. Y, finalmente, hacemos un apartado específico sobre la rehabilitación, la política de rehabilitación, que creemos que es fundamental, porque, entre otras cosas, hay muchísima capacidad ociosa en materia de construcción que no se va a dedicar a la construcción de nueva vivienda durante algún tiempo porque no hay crédito y porque no hay necesidades, pero que sí podría dedicarse a rehabilitación. El Gobierno ha hecho un tímido intento de revisar la política de rehabilitación. Creíamos que hay que ser mucho más incisivo en esta materia. Y, finalmente, hay un apartado sobre fiscalidad. Creemos que hay que hacer una gran reforma fiscal y la consignamos en nuestro documento. Por tanto, consolidación fiscal, crédito para las empresas, promoción del empleo y mantenimiento del empleo, políticas de crecimiento, lucha contra la exclusión social y una gran reforma fiscal son los 6 apartados que se recogen con detalle en este documento que, repito, les entregaremos al final de esta intervención. Termino ya. Hay un apartado 7 que se refiere al pacto, que es un poco lo que trataba de explicarles al principio. Sigo pensando, y el PSOE lo piensa, y hoy lo piensa la Ejecutiva, puesto que lo hemos discutido, que España necesita un gran acuerdo. Que es verdad que no vemos al Gobierno bien dispuesto, ni siquiera dispuesto a intentarlo. Nosotros creemos que hay que intentarlo. La historia de España que recogemos en el documento demuestra que en otras ocasiones donde hemos estado mal, como es el caso, hemos alcanzado estos grandes acuerdos. Lo hemos hecho. Por tanto, no sería la primera vez que abordamos un asunto, un tema o una situación mejor como esta, delicadísima, con un gran acuerdo sobre economía, sobre sociedad, sobre empleo, sobre convivencia. No sería la primera vez
y pensamos que es fundamental hacerlo. Creemos que hacerlo no es el remedio inmediato de la crisis. Porque hay un gran acuerdo no vamos a salir al día siguiente de la crisis, no. Pero es verdad que daría confianza a los españoles y también a los europeos y en general a las economías mundiales en nuestro país. Proponemos, por tanto, que haya un gran acuerdo. Hay quien lo llama acuerdo de rentas. Y es verdad, se lo decía antes, si moderamos salarios tenemos que moderar beneficios y precios para que sea justa la salida de la crisis. Pero hay que hacer algo más. Hay que buscar normas de convivencia y servicios sociales que permitan que los esfuerzos de los trabajadores se vean compensados en forma de, vamos a llamar así, salario social. Este es el gran acuerdo. Por eso hablamos de empleo, hablamos de crecimiento y hablamos de bienestar. Y es verdad que en el documento introducimos cómo hay que hacerlo, porque es verdad que esto afecta a sindicatos, a empresarios, a gobierno, a parlamento y a administraciones autonómicas. Deslindamos qué le toca hacer a cada cual, lo verán ustedes, y señalamos hasta nueve cosas que creemos que deben ser objeto de acuerdo, de discusión en este marco, repito, que es complejo, porque son administraciones públicas, parlamento y sindicatos y empresarios. Hasta 9 cosas. La primera se refiere a la sanidad y a la educación. Hay que fijar cuánto nos vamos a gastar en los próximos años en sanidad y educación. Esto es un gran acuerdo nacional que creo que merece una discusión a fondo. Por supuesto, hay que reforzar el Pacto de Toledo. Hay que hablar de una política de vivienda, que es parte de lo que los trabajadores reclaman como contrapartida a sus esfuerzos salariales. Por supuesto, de control de precios, del modelo fiscal, sería la quinta cosa. Hay que hablar del modelo de crecimiento, de la política industrial, sería la sexta. Hay que hacer reformas para garantizar la competitividad en algunos sectores, saben ustedes, energía, profesiones reguladas, sería la séptima. Hay que reformar las administraciones públicas, sería la octava. Y la novena es una ley de transparencia que sea pactada y que, desde el punto de vista político, suponga un cambio importante en el funcionamiento de nuestras instituciones y dé confianza a los ciudadanos sobre la eficacia de las mismas. Estos serían los 9 grandes temas que creemos que deben formar parte de un acuerdo que lo que pretendemos es que diseñe una salida de la crisis en la que nadie quede atrás. Como me han oído decir también en alguna ocasión, y voy a reiterar hoy aquí, creo que deberíamos ser capaces de discutir cuándo salimos de la crisis y de buscar acuerdos para salir cuanto antes, pero también de discutir cómo salimos de la crisis, qué España queremos tener cuando salgamos de la crisis. Y este modelo de la España o de la convivencia en España, de las reglas de convivencia en España, creo que merecen un gran acuerdo de esta naturaleza. Creo que los españoles, en su mayoría, están de acuerdo con este acuerdo, valga la redundancia. Están de acuerdo con que intentemos este pacto. Y como dije el otro día en el Congreso, los socialistas creemos que es difícil, pero que merece la pena intentarlo. Nada más. Repito que les daremos el documento en cuanto podamos, si podemos hacerlo a final de esta misma mañana y si no a primerísima hora de la tarde, porque estoy metiendo las correcciones que me han sugerido mis compañeros de la Ejecutiva Federal. Me pongo a su disposición para lo que quieran plantearme.